Hola a todos, mi nombre es Iván Eduardo, y presentaré un documental de la historia del átomo. Iniciamos con las primeras ideas de Demócrito. Demócrito, 380 años antes de Cristo, discípulo de Leucipo, sostenía que el elemento último de la realidad es el átomo, partícula eterna, indivisible, invisible y homogénea. Muchos filósofos clásicos griegos consideraban absurda esta teoría atómica y la rechazaban. Entre ellos tenemos a Empédocles, contemporáneo de Demócrito, quien sostenía que todos los materiales están compuestos por 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Aristóteles, 300 años antes de Cristo, discípulo de Empédocles, describió los 4 elementos como la combinación de propiedades fundamentales de la materia: sequedad, humedad, calor y frío. Pasaron muchos siglos, hasta que surgió el modelo atómico de Dalton. Fue el primer modelo atómico con bases científicas, formulado en 1808 por John Dalton. Algunos de los postulados de Dalton son: la materia está formada por partículas pequeñísimas llamadas átomos. Estos átomos no se pueden dividir ni romper, no se crean ni se destruyen en ninguna reacción química, y nunca cambian. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen la misma masa y dimensiones. Los átomos pueden combinarse para formar compuestos químicos. Por ejemplo, los átomos de hidrógeno y oxígeno pueden combinarse y formar moléculas de agua. Más tarde llegó el Sir Joseph John Thomson, que sus investigaciones con los rayos catódicos le llevaron a suponer que el átomo no era la partícula más pequeña, porque estaba compuesto de electrones, partículas muy inferiores al átomo. Elaboró la teoría del budín de pasas. En ella decía que los electrones eran ciruelas negativas incrustadas en un budín de materia positiva. Poco después de que Becquerel descubriera la radioactividad, identificó los 3 componentes que la componían, a los que llamó rayos: alfa, beta y gamma. En 1911 su estudio sobre la radiación le llevó a formular una teoría sobre la estructura del átomo. Fue el primero en definir el átomo como un núcleo positivo, alrededor del cual giran los electrones de carácter negativo. Esta teoría se conoce hoy en día como la teoría atómica de Rutherford. Esta teoría defiende la postura de que los electrones giran alrededor del núcleo como un sistema solar en miniatura. Luego, en 1913, Niels Bohr, físico y químico, desarrolló una hipótesis conocida hoy en día como teoría atómica de Bohr. Esta teoría viene a decir que los electrones están situados en órbitas o capas definida a una cierta distancia del núcleo y que tienen un movimiento continuo. La colocación de estos electrones se denomina configuración electrónica. Hay 7 capas electrónicas. La primera capa se llena con 2 electrones, la segunda con 8, y así sucesivamente hasta la séptima. Después James Chadwick, 1891-1974, físico y químico británico. Se le atribuye el descubrimiento del neutrón, una de las partículas fundamentales de la materia. En la actualidad se sabe que el átomo está compuesto por un núcleo y una corteza. El núcleo a su vez está compuesto por neutrones y protones. El modelo atómico actual, llamado modelo orbital o cuántico ondulatorio, se basa en la dualidad onda-corpúsculo. Louis de Broglie postula que el electrón y toda partícula material en movimiento tienen un comportamiento ondulatorio. Las propiedades ondulatorias y corpusculares de la materia se relacionan mediante, siendo h la constante de Planck y p el momento lineal de la partícula. El principio de incertidumbre de Heisenberg, 1927, establece: es imposible determinar simultáneamente y con exactitud la posición y la velocidad del electrón. En el año de 1926, Schrödinger, partiendo de ideas de Planck y Louis Broglie y las matemáticas de William Rowan Hamilton, desarrolló un modelo matemático. La naturaleza ondulatoria del electrón permite que éste sea descrito por una ecuación de ondas. Schrödinger, 1926, formuló una ecuación de ondas de Schrödinger, que describe el comportamiento y la energía de las partículas subatómicas. El modelo atómico actual fue desarrollado durante la década de 1920, sobre todo por Schrödinger y Heisenberg. Es un modelo de gran complejidad matemática. De este modelo, solo diremos que no se habla de órbitas, sino de orbitales. Un orbital es una región del espacio en la que la probabilidad de encontrar al electrón es máxima. Bien, con esto concluye la presentación. Gracias por su atención.